Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En este segundo módulo que estamos afrontando y vamos acompañándonos unos a otros, vamos viendo el tema de venceremos las heridas, Señor. Todos estos días reflexionaremos en las heridas. La sesión pasada hablábamos de las heridas de la vida en general, pero el día de hoy te invitamos a que toquemos las heridas psicológicas fruto de la pandemia. Y en esto todos hemos sentido alguna herida. Y todos tenemos la responsabilidad de manera personal, en familia, en sociedad, de sanar la herida, para no quedarnos con el dolor, ni con el señalamiento, ni con la tristeza, o sentirnos atrofiados del alma, porque fuimos creados para alcanzar las mejores experiencias de la vida. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiendo al Señor que nos conceda su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos das en tu redención el don de poder vencer el mal, concédenos en este tiempo de pandemia la fortaleza y la valentía para superar también los miedos, agobios, tristezas, sufrimientos que podemos tener en nuestra vida. Hoy te queremos pedir por quien más se siente herido, lastimado, porque las heridas dejan sufrimientos, desgastes. Las heridas nos hacen sentir pequeños y tú nos creaste para ser grandes en el reino de tu creación. Concédenos hoy, Señor, la docilidad para ponernos en tus manos y que tú, como médico de cada uno de nosotros, nos sanes del mal que podemos llevar en el alma. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy tomamos el tema las heridas psicológicas de la pandemia. Este tema está muy centrado de manera concreta en todas aquellas experiencias psicológicas que nos trajo la pandemia. Los seres humanos siempre vamos a tener posiblemente una afección psicológica por alguna situación de la vida, pero resulta que ahora todo el mundo quedó lastimado por la pandemia. Si no de manera directa por el virus, porque no lo tuvimos en el cuerpo, sí por la pandemia psicológica que se dio a nivel mundial. Y vamos a afrontarlo. Una herida, decíamos la sesión pasada, se tiene que tocar para sanarla. Hoy vamos a tocar esas heridas psicológicas de la pandemia. ¿Qué nos dice la realidad? Fíjense cómo nos ha cambiado la realidad del año 2020 a la realidad del año 2021. Han sido 2 años tocados por la pandemia. ¿Qué heridas entonces podemos tener? ¿Heridas emocionales? ¿Qué heridas emocionales tengo? Y lo tenemos que hacer de manera personal, porque no podemos hablar por los demás. Tengo que responsabilizarme de mi vida. Yo, ¿qué heridas emocionales tengo? Si no hemos tenido el tiempo, la dedicación para hacer una introspección y vernos por dentro, qué hay al interior de nuestra conciencia, hoy tendremos la oportunidad de hacerlo. Por eso te invito a tener toda la apertura para poder ir haciendo un análisis psicoemocional de nuestras vidas. La pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a mantenernos primero aislados de los demás. ¿Cuántas veces vemos al otro con ojos de enemigo? Y no somos enemigos, pero a veces lo queremos ver a la distancia, que no me contagie. Vemos al otro como si el otro nos fuera a contagiar. Y pocas veces nos ponemos a pensar que somos nosotros los que tenemos que retirarnos porque posiblemente somos nosotros los que podemos contagiar. Pero no lo vemos así, siempre vemos al otro como nuestro enemigo, sin pensar que también nosotros podemos ser vistos de igual manera. La pandemia ha dejado, además del aislamiento, repercusiones económicas. Todas las noticias de todos los países del mundo están hablando de un problema mundial financiero. Nos pegó duro en la economía
Y tenemos todos que buscar la manera de salir, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos también afecciones sociales. La sociedad misma ha cambiado. También encontramos problemas sanitarios, problemas hospitalarios. Nos ponemos a pensar, ¿y qué ha pasado con los otros enfermos de los hospitales? Si los hospitales se saturaron, ¿dónde quedó el que estaba esperando un trasplante? El que tenía una enfermedad crónica, el que debía ocupar esa cama, pero que de momento la desocuparon para que alguien que tenga COVID pueda ser atendido. Y han sido momentos de interrogantes y momentos de solidaridad, gente que ha cedido su lugar para que otros se salven. También las consecuencias psicológicas asociadas al coronavirus. Hay muchas de estas, hoy las vamos a tocar. Diversos estudios nos han demostrado que la pandemia biológica también conlleva a una pandemia emocional. Todo el mundo tenemos un problema emocional debido a la pandemia y ha llegado el tiempo de empezar a superarlo. Por eso ofrecemos estas reflexiones, porque juntos tenemos que hacer conciencia para irlo superando, irle dando una salida al confinamiento. Alarma mucho cuando países como Chile, Argentina y Brasil están teniendo hoy en este día problemas tan difíciles con el coronavirus y están hablando de un confinamiento nuevo. Países de Europa como Francia, España, Alemania regresan al confinamiento porque esto se está acelerando en la famosa tercera ola. Tenemos que volver a reconstruir nuestras vidas, aunque quizá nos demos cuenta de que no somos los mismos porque algo ha cambiado a nivel mundial, algo nos cambió. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, la segunda es, ¿y qué ha cambiado? Porque pueda que el mundo haya cambiado, pero yo no. ¿Qué ha cambiado? Después de la pandemia del coronavirus, el mundo ya no es el mismo. La sociedad misma ha cambiado. Ya los lugares públicos donde posiblemente antes se llenaban, ahora hay una mesa que se ocupa y otra que está vacía. Los lugares mismos donde nos tenemos que ubicar en los templos, un lugar señalado. Cuando antes no teníamos un lugar señalado, nosotros llegábamos espontáneamente al lugar que queríamos y ahora nos tienen que indicar o en ocasiones nos tienen que pedir, puede desalojar el lugar, es que estamos en aforo. Y eso nos da rabia y nos desespera y nos hace sentirnos marginados. Y entonces el cambio ha supuesto muchas cosas. Nosotros también hemos cambiado muchas cosas de nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestras prioridades, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestro ocio o nuestro descanso. Y por supuesto, esto ha afectado también nuestras emociones. ¿Cuánta gente tenía y acostumbraba a salir a caminar a una cierta hora y ahora no lo puede hacer? ¿Cuántos otros acostumbraban ir y visitar a los abuelos a una hora y ahora no lo pueden hacer? Y así como este tipo de actitudes, vamos viendo que también nos sentimos afectados porque nos sentimos marcados por esta pandemia emocional. Hay un antes y hay un después. El 2020 marca la historia de la humanidad en el antes de la pandemia y el después de la pandemia. Hemos vivido acontecimientos que han producido en nosotros un choque emocional. Tan sencillo que tenemos que separarnos. Hay familias que no se han visto en todo el año, que no se han saludado, que no han tenido la oportunidad de tomarse un café. ¿Por qué? Porque hay una huella que ha marcado la distancia y eso viene a afectar nuestro subconsciente. Posiblemente si antes teníamos la manera de socializar y éramos extrovertidos, ahora afectados por el distanciamiento, nos hemos vuelto posiblemente personas más introvertidas, más cerradas a nuestra casa. Durante el confinamiento también hemos podido vivir situaciones muy distintas, difíciles de superar algunas y otras en menor medida, pero siempre marcando un tiempo diferente. Situaciones de la sociedad como el aislamiento en algunos casos de familias,
de personas que eran amigos, que trabajaban juntos. Hay cantidad de trabajos que se han disuelto y ya el lugar donde se reunían se ha tenido que cerrar porque lo hacen ahora el trabajo desde las casas y no tiene sentido pagar un local por años cuando no es usado. Y eso ha venido a generar una cadena de contrastes en la pérdida del trabajo. Tercer pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo se manifiesta esta pandemia emocional? Porque ya no hablamos de la pandemia del coronavirus, ahora estamos hablando de las heridas de la pandemia emocional. ¿Cómo se manifiesta? Ahora que ya han pasado los meses, ya sabemos cómo es la pandemia como contagio, pero tenemos que aprender a saber cómo es la pandemia emocional. Imagínense qué triste sería que pasara el coronavirus y lo pudiéramos superar y nos quedáramos enfermos de la pandemia emocional. Sería fatal para la humanidad, porque la humanidad ha crecido y ha vencido muchos obstáculos. Qué feo sería quedarnos pegados a la barda sin poderla superar. Y entonces la realidad nos lleva a situaciones en las que tenemos que renunciar a muchas cosas, pero también nos lleva a situaciones que tenemos que acostumbrarnos a otras cosas nuevas. Me llama la atención ahora el cubreboca, es parte de la extensión de nuestro cuerpo. Así como usamos la ropa, ahora también se usa el cubreboca. Las primeras comuniones que tenemos con los niños en nuestras parroquias, ellos van con sus hábitos propios de la comunión y también su cubreboca con su pin que tiene el cáliz y la hostia como un signo de que él va preparado a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el signo está en su cubreboca. De manera que aquello que ya lo hemos asimilado como parte de nuestra vida, también es un distintivo decorativo, como un signo de decir, lo acepto. Y al momento de comulgar, aprendemos a quitárnoslo, a extender la mano, a comulgar y a volverlo a poner. Nos hemos acostumbrado a eso. Y pongo este ejemplo, pero podríamos poner cantidad de ejemplos a lo que tenemos que renunciar y a lo nuevo que nos tenemos que acostumbrar. Renunciar, en el caso de los abuelos, a abrazar a los nietos. Muchos de los comentarios de abuelos me dicen, cómo quisiera ir y abrazar a mis nietos, porque ha sido tiempo que muchos no han tenido esa oportunidad. Acostumbrarnos a un espacio de descanso más casero, ya no tanto salir, sino más bien quedarnos en casa, a un ambiente social reducido. ¿Cuánta gente tenía su reunión de café el martes? El lunes nunca lo pone nadie porque el lunes apenas están recuperándose del fin de semana, pero el martes la reunión del cafecito, el miércoles la reunión de la cundina, el jueves la reunión de la generación, el viernes, porque muchos teníamos una agenda social muy tupida y ahora resulta que la convivencia es en casa y entonces el lunes te la pasas en la cocina y el martes en la sala y el miércoles en el lavadero y el jueves posiblemente en el patio y el viernes, para no estar siempre en el mismo lugar, porque eso nos genera tedio, cansancio, fastidio. Y entonces nos hemos ido acostumbrando a socializar de otra manera. Estos aparatos electrónicos que ahora usamos se han vuelto nuestras ventanas al mundo. Podemos aprender tantas cosas porque no podemos estar todo el día platicando con la persona que vive en mi casa 24 horas al día. Debemos tener también nuestra privacidad, nuestros espacios personales, para cuando nos veamos con gusto. Imagínate que todo el día estén juntos y toda la semana y todo el mes. Antiguamente esto no sucedía porque salíamos a trabajar, salíamos a la escuela, salíamos al templo, a la iglesia, a la convivencia de los amigos, al mercado, y cuando regresábamos nos veíamos y nos veíamos con mucha alegría. Hoy este contagio nos ha llevado a socializar más con los de casa y nos ha demostrado que no teníamos una relación tan profunda como creíamos, porque el ritmo de vida que llevábamos antes era para vernos poco tiempo. Incluso mucha gente decía,
poco tiempo, pero de calidad. Y ahora la pandemia nos ha cuestionado, ¿realmente ese poco tiempo era de calidad o era de tolerancia? Las peores consecuencias de este tiempo de pandemia emocional lo hemos sufrido cuando pasamos una situación traumática. Decíamos en reflexiones pasadas, el miedo a un contagio, el miedo a un hospital, el miedo a tener que valerme de otros para que me ayuden y poder superar lo que yo no sé cómo se va a hacer. Y entonces las personas que han vivido hospitalizados han vivido un trauma. Todavía familiares quedan traumatizados de las experiencias vividas en un hospital. El día de ayer yo documentándome escuchaba una entrevista de alguien que decía, le internaron a mi familiar y en el hospital me dijeron, les vamos a dar cada día el avance de cómo va la enfermedad. Y llamábamos al hospital, decía esta persona, y decían, permítame, pero es que hoy fue el cambio de turno a esta hora, le vamos a hablar más tarde. Y resulta que más tarde no hablaban y les hablaban de nuevo y decían, apenas estamos agarrando el turno, permítanos conocer al paciente y dar un informe de él. Y muchos hospitales una vez al día solamente permiten el contacto hacia el exterior. Muchos en esa espera han muerto y las familias se sienten indignadas de decir, nunca nos dieron un informe detallado para el momento y para poder despedirnos, mínimo con una grabación, pero que mi familiar pudo haberse ido consciente de que estábamos con él o con ella en esos momentos tan difíciles. Esto es muy complicado y va generando trauma. El trauma como una experiencia que marca la vida en sentido negativo. Otra consecuencia de esta pandemia emocional, el bajo estado de ánimo o lo que llamamos también depresión. Muchos en familia vamos bajando el ánimo, nos vamos deprimiendo sin darnos cuenta. Durante este tiempo nos ha invadido la pereza. Mire, mucha gente agarró como vacaciones largas, año y medio casi de vacación, es decir, de no tener la obligación de tenerme que vestir temprano para salir a trabajar o a la escuela o al mercado o a socializar. Y eso ha llevado a días largos de pijama, días largos de estar solo en la cocina, inventando cantidad de recetas. No sé por qué nos da en hacer postres. Cantidad de gente se ha llevado en los bollitos, el brownie, el pan, la crema, y no los conocemos un año y medio después, porque pues todo eso ha marcado la vida. Y después viene la depresión. ¿Por qué me puse así? ¿En qué momento me descuidé? Y luego viene la apatía. Total, es lo bueno que estoy sano. Y después descuidamos la atención que el cuerpo merece. Y luego viene la tristeza. Si el mundo entero está encerrado, ¿qué hago yo en la calle? Y entonces viene la tristeza. No puedo salir, no puedo convivir y me lleno de tristeza. Y eso me lleva a una baja motivación. No tengo motivación para nada. Qué importante es darnos cuenta, si estamos en un estado de depresión como el que acabo de marcar, tener una motivación. Bañarme, arreglarme, vestirme, no importa que sea para una videollamada, pero que el otro se sienta también motivado por mi llamada o una conversación que sea motivante. Porque entonces el no salir me encierra, me entristece, me deprime. Y nosotros mismos caemos en la pandemia emocional. Posiblemente muchos de ustedes es la primera vez que escuchan pandemia emocional. Pues sí, el mundo entero tiene una pandemia emocional. Segunda herida que nos deja la psicología es la ansiedad y la angustia. Podemos estar nosotros en un ambiente de ansiedad y de angustia. No saber cuándo pasará esto. Esto es una cosa tan incierta que no podemos hacer un plan definitivo.
Nosotros en las iglesias decimos ya tenemos que hacer planes pastorales para nuestra comunidad y decimos irán a estar abiertos los templos en el verano y habrá un rebrote. ¿Y qué va a pasar? ¿Los lugares cerrados? ¿O nos vamos a reunir dónde? ¿O será una convocación muy riesgosa y pudiéramos poner en riesgo a los demás porque sabemos que todavía hay casos aislados pero presentes? Y esto nos pone en una situación de angustia. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre lo que antes hacíamos con agenda en mano. Decíamos en el mes tal vamos a tener fiestas patronales, en el mes tal vamos a tener confirmaciones, en el mes tal vamos a tener retiros para jóvenes, para familia. Y ahora nos preguntan, ¿y cuándo va a haber eso? Y decimos, pues dependemos de lo que nos diga la Protección Civil, porque no podemos dar un mal ejemplo ni poner en riesgo la vida de las personas. Siguiente herida que nos deja la pandemia emocional: miedo al contagio y el desarrollo de las fobias. Tenemos miedo. ¿Y si salgo a la calle y ahí me contagio? ¿Y si voy al mercado y ahí me contagio? ¿Y si agarro el carrito y el carrito no está limpio del todo? ¿Y si llevo esto a mi casa y contagio a los de mi familia? Pero nos entra otra pregunta: pero si lo dejo de hacer, voy a ser un cobarde, que me voy a estar venciendo por prejuicios. Y entonces no sabemos si volver a la calle, si no volver a la calle. Yo a veces paso por lugares donde uno va en carro y ves el ambiente y dices tú, ¿cuánta gente anda en la calle sin cubrebocas? Como si ya fuera una vida ordinaria, normal. Y después vemos las estadísticas y sabemos que sigue habiendo contagios. Por eso no podemos bajar la guardia. Y entonces entramos a un encierro tal que viene la nueva consecuencia que llamamos síndrome de la cabaña, el querer estar aislados para evitar situaciones de miedo que vengan del exterior. Siguiente pregunta que tendríamos que hacernos: ¿cómo hay que afrontar esta epidemia emocional? Ya decíamos, si tenemos una experiencia de trauma, busquemos a un profesional que nos pueda ayudar a descubrir cuál es el origen de mis fobias y de mi miedo. Y entonces experimentar esas vivencias, poder sentirnos que tenemos fuerzas para superar un trauma. A veces no sabemos por qué amanecemos irritables. Y hay días que amanecemos irritables, enojados, cansados o sin ganas de levantarnos, nerviosos, deprimidos, desconectados de los demás. Hay días que no queremos saber de nada ni de nadie, menos del cobrador, menos de la cundina. No queremos ver los recibos cuando nos llega el recibo de la luz, del agua, y lo vemos y decimos con plena pandemia y saber que tenemos que pagar esto. ¿Qué nos está pasando? Y entonces tenemos que darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es afrontar los problemas familiares. En la pandemia han elevado el número de problemas familiares. ¿Cuáles son estos problemas familiares? Por ejemplo, problemas de diálogo entre padres e hijos. Como estamos cada vez más presentes, a veces el papá corrige más que antes. No es que antes no corrigiera, lo que pasa es que ahora puede corregir desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y antes los hijos estaban tan a gusto porque el papá venía de 8 de la noche a 10. La corrección era en un margen muy corto. Y ahora es todo el día. Y entonces viene un ambiente de tensión. Los hijos se esconden de los padres quieren corregir a los hijos. Ahí se dan cuenta los papás qué nivel de educación tienen con los hijos, hasta dónde los han acompañado, hasta dónde no, hasta dónde la educación ha sido correctiva y no proactiva. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que superar los roces y dificultades que puede haber en familia. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Acostumbrarnos a una convivencia cada vez más interactiva. ¿Qué es esto? Antiguamente salíamos a la escuela, al trabajo, a los amigos, al comercio, y entonces cuando nos veíamos en casa podíamos tener una convivencia mínima, pero que daba a un patrón de conducta donde nos sentíamos bien. Ahora
para superar las heridas de la pandemia, tenemos que ser más creativos, poner un día de reunión familiar. Y vamos a decir, si estamos todos los días reunidos, sí, pero pon un día que sea de juegos, de jugar en familia, que sea otro día de oración, una oración en familia, que otro día sea para hacer una comida juntos, la que sea. Miren, no sabemos hacer tortillas de harina, que son tan buenas, pues aprendamos a hacerlas en familia, enseñar a los hijos a poner en orden sus cuartos. Son cosas que podemos hacer en familia, con un horario, con un día, y no hacerlo de manera militarizada, sino de manera de convivencia, de apertura, de diálogo, de sentirnos a gusto, de pasarla a gusto. Y eso puede ayudar a una mejor relación familiar. ¿Cómo tenemos que afrontar si está deteriorada la relación de pareja? Miren, esto no se ha dicho mucho en los medios de comunicación, pero muchas parejas han tenido más problemas de divorcio hoy que antes. Siempre han existido los problemas de pareja, pero ahora la tolerancia es cada vez menor. ¿Qué se nos puede orientar? Después de estar mucho tiempo conviviendo juntos, día y noche, en el mismo lugar, los que somos posiblemente de lugares abiertos, Sonora es un lugar que tiene muchos espacios, y las casas son grandes y algunas casas tienen patio y tienen jardín, pues podemos disfrutar mucho de esos lugares. Pero imagínense la gente que vive en casas pequeñas, departamentos, de espacios muy reducidos, donde el estar siempre juntos y en el mismo lugar te genera un cansancio y un desgaste. Teníamos que ser más creativos. Imagínate una pareja en un lugar pequeño. Es obvio que el ámbito de tensión va a ser mayor. Y entonces todos estos detalles que antes se encontraban de manera espontánea y de manera suave, ahora resulta que es la relación y la fricción de todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer más el diálogo, buscar la manera de ir a lugares espaciosos sin ponernos en riesgo, cubriéndonos muy bien, favoreciendo la relación del diálogo y de la comunicación, buscando también ayuda si tenemos un problema en la relación de pareja, buscar la ayuda de un profesional que nos oriente. Es un tiempo muy oportuno para poder tener un mejor tratamiento y así no terminar una relación de estrés en un divorcio o en una separación. ¿Qué tenemos que hacer también? Los adultos podemos potenciar la gestión emocional. ¿Qué significa esto? En el caso de los niños, recomendar informarles qué hacer en distintas horas del día. Muchos papás tienen el problema que los niños, para entretenerlos, los ponen frente a un monitor y están todo el día en la computadora y se hacen adictos al monitor. Entonces, yo te digo, papá, mamá o tutor del niño o del adolescente, cámbiale horarios para que no haga siempre y lo mismo todos los días, porque el niño o la niña va a caer en un cuadro de depresión por la falta de movilidad o de cambio de espacios. Necesitamos también sacarlos, que vean otros ambientes sin ponerlos en riesgo, pero tener creatividad en esta dimensión. ¿Qué más podemos hacer? Con los niños, por ejemplo, tener una hora para contarles un cuento a los que son más pequeños, posiblemente ver juntos un programa o armar juntos una historieta, comentarla, platicarla, para aquellos que les gusta, por ejemplo, los superhéroes, hablar de los superhéroes, cuál es su papel, cuál es su rol, su personalidad, lo bueno que ellos tienen y cómo ellos puedan aprender de esa conducta de un personaje que ellos tienen en mente. Contar historias, por ejemplo, nosotros aquí en la parroquia estamos presentando programas de historia de la iglesia, que ya se llaman Misiones y Misioneros. Y son programas donde hablamos de cómo se originaron estos pueblos. Yo te invito, míralos en familia y enséñales cómo llegó el Evangelio, quiénes llegaron, a qué pueblos, dónde están esos pueblos. Explícales en qué lugar de la geografía se encuentran, qué hacían, por qué lo hacían así, para poder valorar las raíces y nuestra cultura. Todo eso lo podemos hacer en un ambiente de familia.
¿Qué se implica? Que haya un líder que nos ayude a ir poniendo esto en orden. Lo mismo podemos decir de los adolescentes. Miren, en esta etapa, en un año, un adolescente cambia la vida. Acompañar al adolescente. Qué difícil está resultando ser adolescente hoy. Porque el adolescente necesita socializar, necesita de los amigos, necesita tener su grupo que le dé identidad. Ahora imagínate qué triste es que el adolescente está solo. ¿Cuántos adolescentes viven solos porque son hijos únicos? Imagínate qué difícil ha de ser esto. Si tú y yo fuimos adolescentes en un tiempo donde salíamos a la calle, jugábamos, teníamos la esquina para reunirnos, salíamos a dar la vuelta. Imagínate al adolescente de hoy. Muchos se han vuelto youtubers y son famosísimos. ¿Por qué? Porque han aprendido a abrirse y socializar con alguien que está del otro lado de su monitor. ¿Qué hacer con los adultos? Ya hemos dicho algo de la familia, pero pienso más bien yo en los ancianos. ¿Cómo ayudarles a que su día sea más agradable? Para un anciano el día es muy largo. Algunos tienen una vida organizada y van a disfrutar más del día, pero otros viven en continua preocupación. Ellos sufren los riesgos que puedan tener todos los de su familia. Muchos hablan para preguntar al hijo, ¿dónde está? ¿Saliste? ¿Te cuidaste? ¿Te protegiste? Otros hablan para ver cómo van financieramente, porque se sienten responsables de las familias de sus hijos. Y muchos hablan para preguntar, ¿tienes para pagar la luz? ¿Tienes para pagar la renta? ¿Tienen para comer? Muchos no quieren dar problemas, pero sería muy bueno voltear hacia el adulto mayor, y poderlo acompañar, hacerle el momento más agradable. Qué triste sería vivir solos como adulto mayor en la pandemia y sentir que te estás muriendo solo. Creo que tenemos ahí un apostolado muy bueno que hacer. Si tienes un vecino que vive solo, no te digo que entres a su casa, pero posiblemente desde fuera, desde la reja, desde el balcón, desde la ventana, un saludo, un buenos días, ¿cómo estás? ¿Te ayudo en algo? Voy al mercado, te compro algo, te traigo algo. Seamos buenos samaritanos. Es el tiempo para mostrar nuestra fe y apoyarnos unos a otros. Esta es la manera como nosotros podemos hacernos encontradizos. La pandemia emocional se supera cuando nosotros nos hacemos encontradizos y llevamos un mensaje de amor. Por eso el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en el texto bíblico de San Juan, capítulo 4, versículo del 3 al 30. Es el tema de la samaritana. Si ustedes lo han escuchado antes, van a disfrutarlo mucho, porque es un texto que es una catequesis donde Jesús se hace encontradizo con una mujer que vivía encerrada, confinada, debido al señalamiento que la gente le hacía. Vamos a escucharlo, a reflexionarlo, a hacer la oración y como Jesús, también hacernos encontradizos con aquellos que están viviendo la pandemia emocional. El texto dice, Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría». Ella le dijo, «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestros antepasados nos dieron este pozo de Jacob, de cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?».
Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo: créeme, mujer, llegue la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús que se hace encontradizo de una mujer que vive en confinamiento. Ella vive lo que es una pandemia emocional. No está enferma, tiene la libertad de salir todas las mañanas por agua al pozo de Jacob, pero no va, porque ella ha vivido de manera equivocada según la comunidad, y la comunidad la señala y la mira como una persona que puede generar un contagio moral o inmoral en el pueblo, en Sicar. Por eso ella vive encerrada en su casa. ¿A qué hora sale por el agua? Sale al mediodía. Fíjense cómo Jesús en el mediodía se pone en el pozo y es la hora que ella sale. ¿Por qué el mediodía? Porque las mujeres del pueblo, como los hombres, han ido muy temprano, desde muy temprano al pozo para sacar agua y tener agua todo el día en su casa. La mujer no lo puede hacer. ¿Cuántas veces la señalaban, la ofendían, la humillaban? Y ella mejor prefería salir al mediodía. En los pueblos del desierto, en el mediodía no sale nadie, porque hace mucho calor. Era la hora que ella salía y me imagino yo que sufría mucho, porque la gente desde sus casas podían verla pasar. ¿Cuántas veces la señalaban, la ofendían, murmuraban por ella? Porque se había equivocado en la vida. Esto de los contagios, no podemos hablar de que haya un problema moral, a no ser que conscientemente la persona quiera contagiar. La semana pasada fue muy famoso el caso de aquel joven argentino que estuvo contagiando a mucha gente, porque aún a sabiendas de que estaba enfermo de COVID, él se fue de vacaciones a los lugares concurridos, a los lugares donde había mucha gente y contagió mucha gente. La sentencia fueron años de prisión, porque conscientemente estaba contagiando a los demás. Una situación de ese tipo
tiene una gran carga moral civil. Fíjense cómo la mujer, que el pueblo la señalaba, prefería no encontrarse con nadie porque el error de su vida no quería que lo pagaran los demás. Por eso ella iba al mediodía no había nadie. Fíjense cómo San Juan dice, estaba solo Jesús en el pozo de Jacob cuando llegó la mujer. Este encuentro de la mujer es muy importante porque Jesús es el que se hace encontradizo. No la mira con desprecio, no la mira como una mujer impura, no se hace a un lado. Los judíos hasta el día de hoy, aquellos que son ultraortodoxos, pasan delante de uno que no es judío y se tapan la cara para no verlos porque es un pagano. Es tan estricto y tan escrupulosa su conciencia que creen que al ver a un pagano van a quedar contagiados, contaminados o impuros. Jesús no es de este tipo. Jesús se hace encontradizo. Es Él el que toma la iniciativa de decirle, dame de beber. Él es el que inicia la conversación. Y la mujer le responde con naturalidad, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Mucha gente se pregunta, ¿y cómo se sabe quién es judío y quién es samaritano? Es tan curioso que en el mismo país de Israel, donde está Galilea, Judea y Samaria, se pueden distinguir muy bien las personas por su complexión. El judío va a tener ciertas características y el samaritano va a ser diferente. Por eso entre ellos se pueden distinguir quién es de qué región, desde la manera de vestir, desde las costumbres que tienen. Por eso a la mujer se le hace extraño que siendo judío platicara con una mujer extraña a su tribu, a su religión. Y hablan temas de religión, hablan temas personales, hablan del agua viva, hablan de la eternidad. Cuando la mujer escucha de Jesús que le dice, si tú supieras quién es el que pide de beber. Y esa expresión nos tiene que enseñar a nosotros que así como la mujer samaritana, nosotros no sabemos del todo quién es Jesús. ¿Cuánto pudiéramos aprender de Él? ¿Cuánto pudiéramos nosotros favorecernos de Él? Pero no lo conocemos, no nos acercamos lo suficiente. La mujer, cuando entonces escucha aquello, Jesús le dice, yo tengo un agua viva que brota desde aquí hasta la eternidad. Si tú tomaras de esa agua, no tendrías necesidad de venir a este pozo. Y es cuando la mujer se siente necesitada. Dame, Señor, de esa agua, dame de beber. La misma oración que le tenemos que hacer a Dios hoy. Señor, danos de tu gracia, de tu bendición, danos de tu presencia, para que la pandemia emocional de este mundo pueda superarse y podamos tener una vida más abierta, más llena de tu gracia y de tu bendición. Cuando la mujer pidió esa agua viva, entonces Jesús le puso una condición. Le dijo, ve a tu casa por tu esposo. Y aquí viene la confrontación. Cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos, no nos podemos ayudar. La mujer le dijo, no tengo marido. La respuesta de Jesús es, ciertamente no tienes marido. Has tenido 5 y con el que vives hoy no es tu esposo. A veces nosotros queremos como autoengañarnos. Cuando la mujer se siente descubierta, entonces dice, veo que eres un profeta. ¿Por qué? Porque le supo interpretar la vida. Jesús en ningún momento le está pidiendo que haga un cambio moral. Lo que le está pidiendo es que sea auténtica, que se ayude a sí misma, que no se engañe. ¿Cuántas veces nosotros volvemos a caer en el mismo error y en el mismo vicio porque nos autoengañamos? La pandemia emocional requiere que no nos autoengañemos. Necesitamos salir de esta circunstancia con valentía. Cuando la mujer entonces vio que estaba acorralada, saca un tema que por más de 4,000 años ha sido el punto de guerra entre samaritanos y judíos, y es el tema religioso. Ya veo que eres profeta. Cuando venga el Cristo, Él nos enseñará todo, como diciendo, tú no eres Dios, tú no eres el Cristo. Y entonces Jesús empieza el tema religioso. Vamos a ser adoradores en espíritu y verdad.
y le deja muy en claro que no va a ser ni en este cerro ni en el otro. El lugar de la presencia de Dios es espiritual. En este tiempo de pandemia, qué triste sería que marcáramos diferencias religiosas. Tenemos que apoyarnos unos a otros en espíritu y verdad. Hay gente que dice, yo le ayudara, pero es protestante. Yo le ayudara, pero es católico. Yo le ayudara, pero es musulmán. Yo le ayudara, pero es judío. En el tiempo de la pandemia, las religiones no tienen que ser motivo de división. Es un tiempo para vernos en espíritu y verdad, como hermanos, de una manera cercana, como lo hace Jesús con la samaritana. Y cuando la mujer descubre que Jesús tiene la certeza de lo que es ser adorador en espíritu y verdad, entonces ella misma sale corriendo a ese pueblo que la había señalado y ya no le tiene miedo al pueblo. Y le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que es mi vida. ¿No será este el Cristo? Pues yo te digo lo mismo, salgamos a encontrarnos con los demás y a poder decirle, mira, hay modos, hay formas de poder superar la pandemia emocional, con una llamada, con una manera de hacernos encontradizos, ayudando al otro. Puedo hacerle el mercado a mi vecino y traérselo y dejárselo por fuera. Hay tantas cosas que podemos hacer por los demás. Tan sencillo una oración que podamos hacer unos por otros. Hay tantas cosas. No dejemos el tiempo de la pandemia como un tiempo de ocio vacío, porque hasta la ociosidad la tenemos que saber administrar bien. Por último, tendríamos que preguntarnos en recomendaciones prácticas que pudiéramos hacer para superar las heridas de la pandemia emocional. Primera, intenta tener un grupo de apoyo sólido con los que puedas compartir tanto tus alegrías como tus problemas. Miren, a veces no quisiéramos generar más problema en casa. Ten un grupo de amigos por WhatsApp, por Facebook, por teléfono, hablar con alguien para que no quede tu problema en casa y de un momento a otro explote. No queremos que explote nadie. Queremos apoyo. Segundo, no pienses en esta situación como algo insuperable, sino como un momento de crisis que pasará y del que podemos sacar algo positivo para nosotros y para los demás. Mira este tiempo como un tiempo de aprendizaje, un cambio vital, o ser capaz de valorar cosas que antes no valorabas. Para mí este tiempo ha sido de mucho aprovechamiento, de investigación, de escribir, de preparar estos temas, de preparar otros más, hasta un curso de hebreo, porque pues la televisión ahí está, no me cuesta nada, una media horita, aprender cada día una letra en hebreo. Si esto lo sigo haciendo, espero en Dios un día poder leer la palabra sagrada en la lengua original. ¿Por qué no lo podemos hacer? Te lo comparto no como presunción, sino como una idea que también tú puedes hacer. No te cuesta nada, pon nada más lecciones de hebreo en YouTube y ahí aparecen. Y aprendemos tanto. Y lo mismo puede ser el que no tiene un trabajo físico, aprende repostería, aprende algo que te puede ser de utilidad, aprende a un servicio que te puedas y lo puedas compartir con los demás. Tercero, acepta que los cambios son parte de la vida. Si el mundo cambió, es parte de la vida y que en ocasiones es muy necesario estos cambios para superar obstáculos. Hay gente que antes no era comerciante y ahora puede vender en línea. Dice, es que es tan fácil, pongo algo en el teléfono, vendo tal cosa, inmediatamente empiezan a llegar los interesados y empiezan a vender. Hay gente que ha aprendido a tener un oficio, ha superado el miedo y ha superado el obstáculo. Plantéate objetivos concretos. Pregúntate a qué dirección va tu vida y la vida de tu familia y qué puedes hacer por ellos y por los demás. Siguiente, sé proactivo. Es decir, en vez de lamentarte cada vez por lo que está sucediendo, enfrenta las dificultades y no escapes de ellas. Cambia la preocupación por una acción.
Hay gente que está preocupada todo el día. Y yo le digo, son preocupaciones ociosas. La gente que está activa no tiene tiempo de preocuparse porque está activa. La preocupación, preocúpate, porque te delata que eres una persona ociosa. Ociosa vacía, porque hay ocios que son activos y nos dan buenos beneficios. Pero la ociosidad pasiva, terrible, porque nos va a llenar la cabeza de preocupaciones. Aprovecha este tiempo para conocerte más, para hacer una exploración de tus capacidades mentales, físicas. Cultiva una visión nueva de tu vida. Vigila tu diálogo interior. ¿Qué tanto tú hablas contigo mismo? ¿Qué tanto tus discursos son positivos? Hazte un examen de conciencia al fin del día para analizar qué de lo que dijiste era positivo o qué era negativo. Y haz una evaluación. Posiblemente te vas a dar cuenta que te has acostumbrado a hablar más negativo que positivo, o al revés. Posiblemente te dé satisfacción darte cuenta que eres más una persona positiva que negativa, y eso te puede servir para tu equilibrio emocional. Y por supuesto, cuídate, préstale atención a las necesidades y a los sentimientos de todos los días, date tiempo para divertirte. La diversión puede ser desde una película en tu casa, desde una serie agradable. La diversión puede ser escuchar música que te guste. A mí me llama la atención la gente de nuestra generación. Todos aquellos que escuchan a menudo se ponen a bailar. Oye, pues ponme a menudo y ponte a bailar un ratito. No tienes que pagar, es cuestión de actitud. Y súbete a la moto si quieres. O ven, vamos a volar, una cosa así. Hazlo. Son momentos muy agradables. Y háblale a algún amigo o amiga de tu generación. ¿Te acuerdas cuando teníamos y ensayábamos los pasos de menudo? Pues ya están viejos igual que nosotros. Y ya, pasas un momento agradable. Además, no olvides de mantener una rutina positiva. Ponerte límites para que tú mismo te das cuenta que hay cosas que puedes alcanzar para el día de mañana. Cuida tu intimidad, lo que es tuyo. Sin lugar a dudas, permítete tener también un mal día. Hay días que amanecemos con el pie izquierdo, no pasa nada. Date la oportunidad de que tengas un día donde las cosas no funcionan bien, que lo puedas sentir, que tus emociones desagradables salieron ahí y no vengas a rematar con una persona que quieres. Porque así pasa. Cuando nosotros sacamos las emociones negativas y se las echamos en cara a las personas que queremos, nos sentimos tan mal, porque eso no tiene nada que ver con la pandemia, ni con el confinamiento, eso tiene que ver con mi falta de responsabilidad ante los demás. Si hay un día que dices tú, este no fue tan bueno, no pasa nada, el día de mañana será mejor. Y entonces saca a la luz todo lo mejor que hay de ti, porque tenemos que conocer las mejores experiencias de nuestra vida. ¿Cómo vamos a terminar? 5 cosas que te invito a que podemos hacer. Primero, describe errores que has tenido en tu vida. Miren, todos hemos tenido algún error. El engaño más grande es creer que nunca hemos tenido un error, porque eso nos va a limitar y a llevar la vida con el freno de mano puesto. Aquí en Sonora decimos, vamos trabados, es decir, no vamos bien, vamos frenados. Yo te invito, haz una lista de tus errores. ¿Qué errores has tenido? Si no te has encontrado ningún error, preocúpate, porque pueda que tengas una mala percepción de ti mismo. Y eso puede estar ocasionando problemas con los demás. Los que nos detectamos los errores, decimos, tengo este error y lo voy a superar. Puedo llegar a tener este error porque me conozco, voy a tratar de evitarlo. Segunda actividad. ¿Cuáles son las seguridades que te brinda Dios? Agárrate de las seguridades de Dios. La vida, el amor, la bondad, la misericordia, agárrate de ahí. Tercero, lo decíamos, haz un grupo con la gente que tú quieres para poder dialogar con ellos de lo que estás viviendo. Cuarto, este texto bíblico que hemos escuchado de San Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 30, haz una lección divina, haz oración con él,
compártelo a algún amigo o a alguna amiga. Busca un video donde haya una catequesis sobre la vida de la samaritana. Mira una película de Jesús y llénate de paz espiritual. Y por último, yo te invito a que en familia tengas esta semana una reunión familiar para pasarla muy bien. Hagan algo para convivir y que todos se sientan en un ambiente muy agradable. Todos necesitamos de ese momento de felicidad para superar la herida de la pandemia emocional. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que sales a nuestro encuentro. Así como sanaste a aquella mujer samaritana, también nosotros necesitamos sanar para salir victoriosos de esta pandemia emocional, superar todas las adversidades y, como la mujer del Evangelio, salir corriendo con alegría para anunciar que tú estás vivo y presente en nuestras vidas. Todo esto te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te deseamos que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.